Como siempre, un enorme placer empezar esta semana con ustedes aquí en este horizonte de noticias para decirles que a 16 días de que se lleven a cabo elecciones en los Estados Unidos, hay más de 20 millones de personas que han pasado a votar por la vía del correo y esto ha traído por consecuencia un momento inusitado en la historia de la vida política electoral de este país, de la Unión Americana, porque entre el coronavirus, la reticencia de los ciudadanos a regresar a lugares en donde puede haber muchas personas, porque es el prevalente, la sociedad norteamericana, si bien es cierto, alguna de ellas sí está dispuesta a ir a rallies y a manifestaciones masivas, hay gente que no. Y esta gente que no ha sido, pues, muy... ¿Sí? Nada más hacia sí, ahí está. Bueno, pues gente que no quiere seguir adelante con esta idea de reunirse en lugares en donde hay mucha gente. De hecho, en lugares como Texas, por ejemplo, en las carreteras y en las vías rápidas, se ven letreros que dicen COVID en alerta roja y quédense en casa, quédense seguros, no se muevan. Estamos hablando de un estado republicano que está haciendo este llamado cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está justamente dudando sobre el voto por correo porque piensa que a través de se podrá consolidar un fraude. Esto ha traído por consecuencia que la sociedad norteamericana, por primera vez desde que yo tengo memoria, se pudiera poner en duda el resultado de este proceso electoral. Hay muchos temas que están sobre la mesa en este momento en la Unión Americana. Por supuesto, la presencia de la pandemia y la parálisis relativa de la economía, este enorme déficit que es enorme, es extraordinariamente grande, está viviendo en los Estados Unidos cuando en el final de la administración del presidente Obama, el déficit norteamericano y su economía era de un poquito menos de $1 trillón, 990,000 millones de dólares, pero ahora este déficit se ha multiplicado, llega a más de 3 trillones de dólares, 3.2 trillones de dólares, y este déficit se convierte en una enorme piedra en el zapato para la administración del presidente Donald Trump. De hecho, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, esta demócrata, está dándole un deadline, está dándole una fecha, un plazo al Partido Republicano para que se llegue a un acuerdo, y este acuerdo tiene que ser ya, es urgente el que haya un nuevo paquete de ayuda para las aerolíneas, para las pequeñas empresas, para grupos vulnerables que pues requerirían de un poco más de 2 trillones de dólares, 2.2 desde la óptica demócrata, 1.6 desde la óptica republicana, pero que entre el 1.6 y el 2.2 de republicanos y demócratas no se ha podido llegar a una conclusión. Y en medio de todo este fuego cruzado viene otro fuego, este Cienfuegos, y es justamente Salvador Cienfuegos, el que fuera secretario de la Defensa de México en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Como ustedes saben, en este pasado fin de semana, el hombre fue detenido por autoridades de la DEA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, llevado, luego de haber tomado a toda la familia, liberado a esta, puesto a Cienfuegos bajo custodia, llevado a Nueva York, y ahora frente a una corte de Nueva York tendrá que enfrentar cargos de delincuencia organizada, operaciones de procedencia ilícita, lavado de dinero, protección a grupos, exceso de sus facultades, en fin, todo. Y en esta problemática que involucra al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, aparentemente el operativo se hace sin que haya habido anuncio alguno, aviso alguno, coordinación alguna con el gobierno de México. ¿Por qué razón? Bueno, pudiéramos pensar que era para que el gobierno de México, en caso de saberlo, no le hubiera pasado la información al general Cienfuegos y entonces se hubiera abstenido de ir a los Estados Unidos. Va a los Estados Unidos con su familia, ahí es detenido y ahí es en donde empezó todo un problema, porque primero
El presidente de México dice que se haga una investigación y después se da cuenta del problema que trae como consecuencia entre los mandos de tanto del ejército como de la... Se revolvió todo. Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Federal y todos esperando que hubiera primero una investigación que, presumiendo la inocencia, desde una investigación mexicana, podría llegarse entonces, bajo datos generados por investigadores mexicanos, el que se presumiera la culpabilidad, porque se podrían tener datos suficientes como para que el general Cienfuegos, y en su caso alguna línea de mando para arriba o para abajo, pudiera también ser vista bajo la misma lupa. Pero el presidente dice, si el gobierno de los Estados Unidos demuestra en su investigación la presunta culpabilidad del general Cienfuegos, entonces que se investigue a la cadena de la investigación que ha hecho Estados Unidos. Pero aquí, pues para cualquier persona que ama la soberanía, no estoy defendiendo al general Cienfuegos, pero si amamos la soberanía mexicana como un bastión, habría primero que pensarse que si hay una acción hacia militares de la Secretaría de Defensa Nacional o para el caso de donde sea, tendría que ser bajo la óptica de una investigación hecha en México, elaborada por México, o por lo menos en una acción conjunta entre México y Estados Unidos. Pero presumir la culpabilidad por la vía de que la culpabilidad se presume en los Estados Unidos, para el presidente de México hay un problema, ¿eh? Podría incluso esto ser tipificado como traición a la patria, porque el presidente estaría basando una presunta culpabilidad en base a una investigación que no corresponde a México, sino que corresponde a los Estados Unidos. Insisto, no es un tema que pueda estar ligado con la culpabilidad o no. Este es otro asunto. Es un tema que podría estar ligado con la investigación hecha por los norteamericanos, en donde aparentemente no hay ninguna coordinación con autoridades mexicanas. Y si no la hay, por lo mismo, entonces México no tendría por qué llegar a asumir consecuencias o presunciones sobre algo que no conoce, y que cuando le avisan al gobierno mexicano de la detención del general Cienfuegos, ya había pasado tiempo, ya Marcela Rincón, la cónsul que tiene título de embajadora, la cónsul de México en California, le había avisado a Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard lo dio a conocer como para adelantarse, decir que sabían algo del asunto. No sabían nada, no tenían la menor idea de lo que estaba fraguando Estados Unidos con la llegada del general Cienfuegos al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El asunto es que en el indictment, o en esta acusación aprobada por un gran jurado federal hecho en Nueva York, tiene 10 cuartillas y señala que las actividades criminales de Cienfuegos ocurrieron entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, cuando era titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Precisa que el exfuncionario trabajó para el cártel H2, un grupo criminal violento con base en Nayarit, a cambio de sobornos. La presunta colaboración permitió al cártel encabezado por el difunto Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2, exportar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana a los Estados Unidos sin interferencia del ejército mexicano. O sea, el ejército supuestamente no se opuso. La evidencia incluye miles de mensajes interceptados por BlackBerry que revelan cómo el entonces secretario de la Defensa Nacional asistió al cártel H2 de numerosas maneras, iniciando operaciones militares en contra de rivales de ese cártel, consiguiendo transporte marítimo para cargamentos de drogas y actuando para expandir el territorio controlado por H2 a Mazatlán y al resto de Sinaloa. Como les digo, Marcela Celorio Rincón, la cónsul de México en Los Ángeles, informó que Cienfuegos estuvo debidamente representado por su abogado, dijo que van a continuar monitoreando su caso y mantendrán
atención en cualquier asistencia consular que requiera el propio hoy indiciado. Los abogados contratados por el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto son Dwayne Lyons, Rafael Heredia y Juan Murillo. Hasta ahí la cita. Esto, por supuesto, que causa un enorme revuelo en México. No tanto en Estados Unidos, cosa curiosa, en Estados Unidos las noticias ahora todas son ocupadas por el proceso electoral que está a 16 días de llevarse a cabo. Y en lo que los votos aumentan por la vía del correo, como les informo, pues una información como esta pasa a un segundo plano y la relación con México otra vez se pone tensa justamente por este tipo de acusaciones, incriminaciones. ¿En dónde se pone tensa? ¿En la sociedad? No. ¿En la estructura de gobierno? Bueno, tal vez algo. No, en donde se pone tensa es en las fuerzas castrenses. Yo les puedo decir que en la Secretaría de Defensa Nacional, en la Secretaría de Marina, bueno, hasta el propio titular de Marina se declara con COVID, que desde mi punto de vista lo pongo en entredicho porque creo que es una manera de que el almirante secretario de Marina diga, mejor me quedo callado, me recluyo en mi casa y no hago declaraciones, porque hacer declaraciones en este momento en torno a la acusación directa en contra de un ex titular de la Sedena es un asunto comprometedor. El general Crescencio Sandoval, que es el hoy secretario de la Defensa, se mantiene en silencio. Todo el mundo en silencio, pero dentro es una olla de presión, tanto en la tropa como en los mandos. La tropa, por supuesto, dice, bueno, pues nos está tocando de todo. Ahora resulta que hasta podríamos resultar nosotros también involucrados en operativos cuando lo único que hacemos es recibir órdenes de carácter superior. Y estas órdenes, como buen soldado, se acatan. Ahora, entre los mandos, bueno, hay líneas de mando que por supuesto estaban vinculadas con el exsecretario Cienfuegos y que incluso hasta el propio secretario de la Defensa actual, el general Luis Crescencio Sandoval, pues tenía que ver justamente con el general secretario porque llegó a ser él, pues comandante de la zona militar en Tamaulipas, o sea, hay dos zonas militares que son clave, la zona noreste, allá en el Golfo, la zona noroeste, allá en California, en Baja California, California, toda esta zona, que son zonas de mucha influencia porque por ahí es donde pasan las drogas. Entonces, ahí está el control. Luis Crescencio Sandoval era el director regional de la zona noreste y por lo mismo era parte del control que tenía el general Cienfuegos en su momento como secretario de la Defensa Nacional en tiempo del presidente Peña. Total, para no hacer el cuento largo, podría, en caso de que esta investigación también fuera avalada por, no sé, cruces de información que entre México y Estados Unidos se diera y que del lado de las autoridades mexicanas hubiera algún tipo de reconocimiento sobre la licitud de lo que aquí se está buscando demostrar, pues entonces el propio general secretario actual podría estar bajo la picota y esto trae una enorme animadversión de grupos dentro del propio cuerpo élite de la Secretaría de Defensa, en donde dicen, nos ponen a hacer estas funciones, nos llevamos un desgaste en todos los órdenes, desde plantar arbolitos, hacer aeropuertos, hacer refinerías, cuidar a los migrantes, cuidar a la seguridad pública a nivel de ciudades, hacer de todo. Y aparte, somos culpables. ¿Que hay corrupción? Que ni duda cabe. ¿Que hay corrupción dentro de estas estructuras? Bueno, pues por supuesto que sí. Ahora, ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esa es la bronca. Ese es el problema mayor. En el ámbito mundial, ¿qué es lo que estamos viendo? Una fuerte reacción del coronavirus en este momento en Europa. Bueno, en todo el mundo, pero en Europa hay para atrás la actividad en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, en Rusia. Estamos viendo cómo el coronavirus se ha presentado fuerte en todas estas partes.
Y en los Estados Unidos, bueno, las cifras son escandalosas. Con el 4% de la población mundial, el 20% de las muertes, de las infecciones, y todo esto va en ascenso. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto en que en Europa ya se ha dicho a través de la comunidad, ahí en Bruselas, que pudieran en las próximas semanas saturarse otra vez todos los hospitales de Europa, todos los hospitales de Europa, con este repunte del coronavirus, poniendo en entredicho otra vez lo que tendría que ser inmediatamente y ya un cobro de actividad económica cuando el mundo está en un proceso recesivo, que ha llegado a números, recesiones a nivel mundial, pandémico, en algunos más, en algunos menos, pero que con la presencia otra vez de un repunte de coronavirus, con el inicio del periodo hacia el invierno en el cono norte, en el hemisferio norte del planeta, esto puede hacer que la economía todavía se vaya mucho más para abajo a nivel mundial. Y esto traerá pobreza, en algunos lugares desesperación, violencia y muchas manifestaciones que, como en Tailandia se está viendo, como en Bielorrusia se está viendo, como en México se está viendo, la sociedad está reaccionando en contra de sus estándares y de sus gobiernos. Bolivia está pasándola mal, y Evo Morales, a través de MÁS, el Partido Movimiento al Socialismo, se lleva el triunfo hasta este momento y parece que esto no está bien visto y las autoridades podrían cancelar las elecciones, lo veremos. En fin, se mueve el mundo y en este movimiento mundial estamos viendo cómo 2020 se convierte como el año más problemático que ha vivido el mundo, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial. Así es como se presenta este horizonte de noticias. Y si me lo permiten, me despido para en unos minutos más entrar con la primera emisión central FM Equilibrio en este lunes 19 de octubre. Gracias.